noches, bienvenidos a este su espacio Agenda Ciudadana de hoy lunes 15 de noviembre del 2021. Y en Agenda Ciudadana, los lunes hablamos de salud. Doctor Víctor Calderón, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, doctora Yoselin Sánchez. Muy buenas noches a nuestro querido público que cada lunes nos siguen aquí en la Agenda Ciudadana donde se habla de salud. Hoy, como el tema es interesante, doctora, tenemos que seguir haciendo un aporte al país y referirnos al tema del COVID, señores. El COVID sigue de una manera increíble creciendo en República Dominicana y justamente porque se ha determinado que tenemos las dos cepas más contagiosas, son las dos cepas, vamos a decir, las dos variantes, que es la Delta y la Mu. Esas dos celdas no solamente son muy contagiosas, sino que además son más letales que las anteriores. ¿Así es, doctora? Por eso es nuestra insistencia en vacunarse. Señores, suben los casos cada día porque es alarmante. Los fines de semana, circular por las principales avenidas de nuestro país, eso da pena, doctor, eso da pena totalmente. Mire, usted se traslada por la Chulchi, por la Venezuela, por el malecón, ven cómo están las personas sin ningún distanciamiento, no sabemos qué está pasando, doctor, en nuestro país, sumamente alarmante. Los casos han aumentado, mire, para esta fecha, con relación al 2020, al 2019, se ha duplicado. En el 2020 para noviembre, ya para esta fecha, 15 de noviembre, teníamos 6.133 casos. Y ahora, en el 2021, tenemos 12.539 casos. En 15 días. Menos letalidad porque se ha vacunado. Por eso es nuestro llamado a vacunarse. No obstante a eso, consideramos que sigue aumentando, es muy alta la positividad, doctor Miró, hay 14.5. Sí, pero hoy reporta justamente el Ministerio de Salud Pública la presencia de 1.248 nuevos casos y 4 muertes. Indiscutiblemente que si vamos a ver, doctor, y hacemos la comparación noviembre 2020 a noviembre 2021, entonces para aquella fecha, ¿por qué estaba en toque de queda? El país estaba en unas condiciones que estaba cerrado. Hoy parece que República Dominicana está exento del virus del COVID-19. No, ya las personas están circulando como que no existe el coronavirus. Increíble. El ministro de Salud Pública dijo que para diciembre se tomarán medidas. Vamos a ser conscientes. Aquellos que aún no se han vacunado, por favor, acudan a vacunarse. La cifra de muerte, aún con el aumento, el año pasado teníamos 35 y este año tenemos 32, aunque se ha duplicado la cantidad y eso es gracias a la vacuna. Así es, doctora, pero analizando desde el punto de vista de ocupación hospitalaria, hablamos de un 27%, positividad un 15%, hablamos de un 14.5%. Así es. Pero si usted ve, perdón, el UCI, cama UCI con un 42%, eso significa, doctora, sumamente elevado, que cuando tenemos un paciente en cuidados intensivos, porque tenemos COVID grave, fíjense que tenemos un 37% de uso de ventiladores. Ya un paciente en ventilador son pacientes que la vida está en muy alto riesgo. Así que exhortamos a la ciudadanía, al pueblo dominicano. Señores, por amor a Dios, ustedes no ven la diferencia cuando una persona se vacuna diferente a cuando una persona no está vacunada. Esos datos estadísticos que está presentando el Ministerio de Salud Pública son realmente datos reales, no son juegos, son datos muy reales. Entonces yo entiendo que nosotros debemos, de manera obligatoria, señores, vacunarnos por el amor a nuestros hijos, a nuestros padres. Y a las embarazadas, doctor. ¿Y qué vienen ahora, doctora? Fíjese lo que viene ahora. Viene Black Friday. ¿Tú imaginas todo el mundo en esa tienda comprando sin en el Black Friday, sin mascarilla, sin distanciamiento, sin lavado de las manos? Entonces, y la tarjeta de vacunación, mucho ojo, hay sitios que ya no le están pidiendo. Lo digo porque a mí no me la piden. Yo cruzo. Sí, pero el ministro justamente hizo una declaración donde dijo que a partir de diciembre primero comienzan nuevas medidas restrictivas para que la gente entienda que cuando se pone su vacuna no va a poder entrar a muchos lugares. Si queremos disfrutar en Navidad, vamos a vacunarnos. Vamos a respetar las medidas de distanciamiento, si no va a tener que cerrar el país, doctor. Porque fíjese lo que está sucediendo. Si estamos hablando de noviembre, que noviembre presenta una alta tasa de infectados con el COVID-19, imagínense ustedes para diciembre,
cuando están las fiestas navideñas, los encuentros de amistades, de amigos, la puesta en circulación de sus arbolitos, como yo le digo, la inauguración de sus arbolitos. Entonces las famosas aguinaldo, que no sé si se van a permitir, pero señores, eso es grave. Si nosotros no tomamos en cuenta y de verdad en serio lo que le estamos diciendo, ya yo tengo reportes de personas muy cerca, donde laboro, que familiares fallecieron en el día de ayer, producto del COVID-19, y entonces queremos hacer un llamado a la población para que por favor se coloquen sus vacunas, su primera, su segunda, y olvidémonos que eso no tiene en el adulto la repercusión, todo lo contrario, eso favorece de manera importante a que este virus no siga propagándose y llevarnos entonces a un diciembre que nos vamos a ver la necesidad de regresar al 2020. ¿Ustedes se recuerdan cómo era el toque de queda en el 2020? Les recuerdo, de 5 a 7 de la noche. Todo y a partir de las 7, todo el mundo en su casa recogido. Entonces así será nuestro diciembre si nosotros no hacemos caso al llamado que está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública y las autoridades de salud para que nosotros acudamos a vacunarnos. Así mismo es, y a las embarazadas también le hacemos el llamado para que acudan a vacunarse a partir de las 16 semanas de embarazo. Hay un problema ahí con las embarazadas, doctora. Así mismo es, después de la pausa, tema. Este tema que está en la agenda nacional. Volvemos en breve. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Agenda Ciudadana en Salud.
Hoy tenemos una invitada de honor, una mujer que ha aportado mucho a nuestro país en el sector salud. Es una digna representante del sector de pediatría y es justamente que nos va a acompañar en esta entrevista de hoy, es la doctora Luz Herrera. Pero antes de la entrevista, doctor, sí, antes de irnos a la pausa, recuerde que estamos hablando de la importancia de la vacunación de las vacunas en las embarazadas. A propósito de las embarazadas, hay un tema muy sensible que está en la palestra pública y es con relación, doctor, a las parturientas haitianas, que nos preocupa bastante. Nosotros como ginecobstetra hemos visto estos videos que están circulando a través de las diferentes redes sociales. Deportaciones masivas de nacionalidades haitianos. Ahí está el video, doctor. Vamos a compartirlo. Ahí estoy mirando. Usted sabe que hubo una resolución por parte del Consejo Nacional de Migración donde emite el hecho de que toda mujer embarazada por debajo de 6 meses debe regresar a su país siempre y cuando sea una mujer que esté de manera ilegal en República Dominicana. Eso es la ley 285-04, la ley de migración. Pero resulta que ahora, si usted va a los hospitales públicos, usted va a encontrar que las que están legales, las que tienen sus documentos y las que no tienen documentos, no están asistiendo a la consulta prenatal por el temor a que serán tomadas prisioneras y enviadas a su país. Miren, señores, nosotros como dominicanos entendemos que hace ya tiempo de que se debió tomarse una medida restrictiva de cómo tratar de que las parturientas haitianas, pues no solamente las parturientas, sino toda esa migración que llega a República Dominicana de manera ilegal, tuviera una manera de cómo manejarse de una manera más correcta. Pero entiendo que hablar de embarazadas en el momento donde Haití, como país con el mayor índice de mortalidad materna en toda la región de las Américas, como uno de los países más pobres del hemisferio, hablamos de 480 por 100.000 nacidos vivos la mortalidad en Haití. Y si nosotros sumamos la que tenemos República Dominicana, le aseguro que pasa de 500 por 100.000 nacidos vivos esa mortalidad. Imagínense cómo nosotros enviamos a esas pacientes. Están en Dominicana. Entendemos y nosotros como país soberano tenemos que dar a respetar nuestra ley, la 285-04, pero, señores, el país Haití, si lo llamamos país, un país o un territorio habitado, como dicen muchas personas, por su deficiencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, con grandes deficiencias en infraestructura, donde yo tuve la oportunidad de conocer varios lugares donde se asisten a los pacientes en el vecino país de Haití, y las condiciones en la época en que estuvimos allá, en el año 2000, 2002, era de verdad que eran terriblemente inhumanas. Entonces nosotros entendemos que cuando estas parturientas que necesitan de la vacuna del COVID-19, porque todas después del segundo trimestre, embarazadas, dominicanas, venezolanas, todas las que tenemos, porque entiendo que todas las indocumentadas no solamente serán las haitianas, porque si vamos a cumplir con la ley 285-04, también están las nacionales extranjeras, que como sabemos, tenemos importante también una cartera importante de nacionales venezolanas. Con relación a eso, doctor, desde la semana pasada se están haciendo estas deportaciones, tanto con los niños. Hubo casos de pacientes que hasta rompieron membranas, como se dice comúnmente, rompieron fuentes, así es, la montaron en la guagua y así mismo hubo una que tuvo que llevarse a un hospital. Oigan, ¿qué pasa? Si usted circula ahora por las diferentes salas de espera, la ve vacía, porque dentro de esas pacientes ya tenían 4 y 5 chequeos prenatales. No están acudiendo a sus chequeos prenatales. Según las informaciones de salud o del encargado de migración, dice que se han deportado más de 100. Pero esas que todavía están en sus casas, que tenían 3, 4 y 5, 6 chequeos prenatales, tienen temor de ir a chequearse. La disposición es de que vayan por la emergencia,
nosotros como ginecólogos sabemos cuál es la importancia del chequeo prenatal para identificar de manera oportuna una morbilidad y ser tratada y que el parto sea feliz y un bebé sano. Entonces dígame usted, si esas pacientes por temor, ya con un embarazo de término, no están acudiendo a sus chequeos, ¿cómo llegarán por la emergencia? Porque es muy bueno decir no, que vayan por la emergencia, pero nosotros los obstetras, doctor, lo que yo entendí, ¿qué va a pasar? yo entiendo, doctor, el hecho de que vayan por emergencia emergencia es que acudan a emergencia siempre y cuando se le presente una emergencia. No es que acudan a la emergencia. Sí, pero es que si tienen una emergencia, yo entiendo, doctor, es que no podemos esperar que llegue una emergencia. Por eso. Porque en República Dominicana la principal causa de muerte es justamente la preeclampsia, o sea, la enfermedad hipertensiva del embarazo. Así es. Si eso ocurre en República Dominicana, también en Haití, aunque en América Latina la principal causa de muerte es la hemorragia. Y en República Dominicana, con un 27, casi un 30%, y queda un poquito más, es la enfermedad hipertensiva del embarazo, que lleva alrededor de 100 y tanto de muertes cada año en República Dominicana. Entonces nosotros entendemos que la población de Haití, que por las mismas razas, tiene también una incidencia muy elevada de padecer de esta enfermedad. Y si sumamos unas mujeres que llegan con anemia al hospital, que deben ser tratadas. Aún chequeándose, doctor, estas pacientes llegan con anemia a su término del embarazo. Usted se imagina, porque se ha aumentado en un 40%, de que se queden en sus casas por el temor de que sean deportadas. Doctor, eso es una forma que los mismos derechos humanos, yo estoy hablando como ginecobstetra, porque sabemos que hay un consumo, que ha aumentado el consumo en los hospitales, pero es peor que lleguen complicadas, que hagan un sangrado, que hagan un trastorno hipertensivo del embarazo, tipo preeclampsia, como usted mencionaba, que es la principal causa de muerte. Entonces, ¿qué está pasando con este aumento? Porque las pacientes en la consulta han aumentado, según las autoridades, en un 40%, y si se han deportado solamente 100 embarazadas, esas que están en sus casas con un embarazo de término, que usted se da cuenta que ha bajado la consulta, ¿dónde están esas mujeres guardaditas en sus casas? Tuve la experiencia de una ginecóloga que me dijo, doctora, no están viniendo a la consulta, pero están llamando al 911 y llegan por la emergencia. Entonces, como decía usted, llegan con la anemia. Pero exacto, doctora. Resulta que, lamentablemente, el año pasado se habla de casi un 27% de nacimientos de nacionales haitianas, comparada con dominicanas. O hablamos de casi 32,000 nacimientos de nacionales haitianos en Dominicana. Pero se han deportado 100. Y es una cifra que para nosotros es insignificante. Cuando hablamos de 32,000 nacimientos. Entiendo que tenemos que tomar una medida un poquito, porque déjeme decir lo siguiente, como dominicano entiendo que es un gran peso que República Dominicana tiene con ese país. Una ayuda, señores, increíble de muchos años, cargando con un importante porción, un importante grupo etario, como el cargo de, hablamos de $50 millones, una vez se estuvo hablando, que lo leí yo en la prensa, de inversión solamente en nacionales haitianos. Pero yo creo que el control de ellas debe ser de manera diferente para que ellas puedan acudir, hacerle su registro, porque qué bueno, el Consejo Nacional de Migración también hace un llamado a los empleadores, a las empresas que tienen dentro de sus nóminas a nacionales extranjeros llamados haitianos, a que procedan a legalizarlo. Y eso es importante, porque de esa manera no estuvieran pasando lo que está sucediendo en el día de hoy, de esa, yo diría, ¿verdad? Vamos a decirle persecución, pero no. Disculpe, doctor, si ellos quieren hacer algo impactante, que vayan a las construcciones y pongan la guagua de migración ahí. ¿Por qué a las más vulnerables, a las embarazadas, a los niños? Que vayan, porque ahí mire, usted va a esas edificaciones que están vacías. Eso está lleno de indocumentados. Entonces, eso es una mafia que nosotros, usted como director de materno infantil y director de maternidades, sabe que desde hace muchos años existía que desde la frontera venían guaguas de haitianas y la dejaban en la 27 y bajaban hacia la maternidad. Así mismo, entonces, doctora, el control debe de ser allá en la frontera, migración, pero esas embarazadas llevárselas de término,
Señores, que usted no sabe cuántos chequeos ha tenido, si tiene o no documentos, es bastante penoso. No queremos copiar la resolución emitida por el señor presidente de los Estados Unidos, John Biden, donde permite la entrada de niños, ancianos y embarazadas al territorio americano, como una manera de solidarizarse por la situación que está viviendo América Latina, pero entiendo que debemos analizar este caso. Así es. Y buscarle una vuelta de manera que se pueda registrar, llevar un control prenatal, darle un seguimiento a estas pacientes para que no vengan a morir en sus casas o no vengan a complicarse en sus casas. Porque como muy bien decía la doctora, si vamos a los lugares de construcción o vamos a los campos, a donde se recoge el café, donde se cortan las cañas, eso está lleno de haitianos indocumentados, la mayoría. Así mismo. No las embarazadas. Yo entiendo que, y eso afecta a la imagen de República Dominicana. Y entiendo, y vuelvo y repito, estoy de acuerdo con que la ley 285-04 como soberanía, como República Dominicana, como país, sea respetada. Así es, y hacer un llamado a las autoridades de salud para que tomen medida con estas embarazadas, porque de seguir así en sus casas llegarán complicadas y seguirá el aumento de la muerte materna como está en la actualidad. Vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos conversando con nuestra invitada de esta noche. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales, hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Y Nuevo Diario, primer medio con una... Gracias por continuar con nosotros aquí en Agenda Ciudadana. Como le decía, hoy tenemos una invitada especial,
una mujer que la sacamos de su propia agenda para traerla aquí, para que mantenga informado a toda República Dominicana y el mundo que está conectado con su programa Agenda Ciudadana en Salud, y es la doctora Luz Herrera, nuestra querida bienvenida, doctora, a esta Agenda Sea usted Ciudadana. muy bienvenida, doctora. Muchas gracias. La doctora Luz Herrera querida amiga es Luz. presidenta. Doctora, buenas noches, bienvenida a nuestro programa Agenda Ciudadana. La doctora es la presidenta de la Sociedad de Pediatría. Así es. Doctora, y usted sabe que estamos hablando de vacuna en niños. Los padres están preocupados porque ha aumentado el contagio del coronavirus a raíz de que fueron aperturadas las clases presencial, tanto a nivel de los colegios como en las escuelas privadas. El Ministerio de Salud Pública hizo un protocolo por la dependencia escolar que tiene, pero aún esto no ha sido suficiente y vemos que hay algunos recintos escolares que han cerrado. Entonces, a partir de esto, el Gabinete de Salud ha hecho varias reuniones y decidieron vacunar a la población de niños y 5 años. La Sociedad de Pediatría, doctor, está un poquito... Sí, sobre todo, doctora, si mirando esos numeritos que en el día de ayer reporta el Ministerio de Salud Pública, hablando de aproximadamente 1.248 nuevos casos, 4 defunciones, que muy bien, como usted menciona, al aperturarse los colegios y las escuelas públicas, indiscutiblemente con 2 cepas que son muy contagiosas, esas que son la Delta y la Mu, indudablemente se transmite con una velocidad y una facilidad increíble, entonces no existían para noviembre pasado. Entonces yo quería preguntarle a la doctora, doctora Luz Herrera, usted como presidenta de la Sociedad de Pediatría, siendo la sociedad más antigua en la República Dominicana, una de las sociedades dominicanas que nos llena de mucho orgullo y placer, sobre todo tener a usted como presidenta. Vimos que desde el Ministerio de Salud Pública se emanó un comunicado diciendo que sí se iban a iniciar el proceso de vacunación a los niños dominicanos entre 5 y 11 años, y que ellos estaban seguros en el sentido de que la Pfizer, por ejemplo, que ya está en varios estudios en tercera fase clínica, demostrando que una dosificación de 10 microgramos para los niños entre 5 y 11 años, entendiéndose no la dosificación correspondiente a adultos mayores de 12 años, 16 años, que son 30 microgramos, están aprobadas, pero aún los Estados Unidos no ha iniciado. Sin embargo, Chile, Argentina, como el caso, por ejemplo, de El Salvador, el caso de China, ya ha iniciado las vacunas a los niños entre 5 y 11 años. Yo vi la posición de la sociedad donde decía, bueno, pero nosotros como sociedad, a no tener en mano una documentación que nos dé la evidencia de que esos resultados de nuestros niños dominicanos no va a tener ningún tipo de complicación, entonces nosotros decimos, bueno, si realmente esos niños que están yendo a nuestras escuelas, a nuestros colegios, que por la mayoría de los casos son los que posiblemente estén contaminando a nuestros tíos, a nuestros abuelos, entonces yo diría, bueno, es que la vacuna de hecho no va a permitir que los niños se contaminen con el virus, o va a disminuir de manera importante, porque sabemos que el virus per se en los niños no es tan letal como es en el adulto mayor, con complicaciones como es el caso de la hipertensión y la diabetes. La posición de la Sociedad de Pediatría, doctora, permanece como está, y la posición suya desde el punto de vista. Mira, lo primero que te quiero decir es que tú dices que a raíz de que abrieron las escuelas y eso han aumentado, pero no cuenta a raíz de que el país está abierto, que no hay ningún control, que necesariamente no es por la apertura de las escuelas, porque si observa en algunas de las escuelas, hay más profesores contagiados que alumnos. Entonces tú calculas el número de profesores con el número de estudiantes y la positividad es más alta en los profesores que en los estudiantes. Es de menos de 1, creo que 0.54. Así es. Entonces el problema no está en los estudiantes. Y con relación a la vacuna,
que se anunciada por el gobierno, que se va a comenzar a aplicar a los niños de 5 a 11 años. Nosotros no es que nos oponemos a que los niños se vacunen. Claro, hay que vacunar a esta población, pero hay 2 elementos a tomar en cuenta. Primero, el tipo de vacuna que se le va a aplicar. Nosotros como sociedad decimos que siempre y cuando la vacuna cumpla con el rigor científico, con el aval regulatorio, nosotros no nos oponemos. Entonces, esta vacuna, la Sinovac, que es la que está disponible en el país, es una vacuna que no ha completado los estudios. Por ejemplo, Chile está vacunando, pero no ha completado la fase, las 3 fases que debe cumplir una investigación. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Primero, en el niño el COVID no es tan letal como en el adulto. Entonces tú dices, bueno, tenemos una situación no controlada, una situación epidemiológica en el país. Uno dice, bueno, vamos a vacunarla porque no queda de otro. Pero esa parte las autoridades no han dicho cuántos niños tenemos. Entonces, doctora, en ese grupo no hay etario. unas estadísticas en el país, un análisis científico que haya a nivel del gabinete, cuando se reúne con ustedes, que digan tenemos tantos niños en tales condiciones. ¿No existe actualmente en el país ese registro? De que si existe o no, yo no sé, pero en la reunión nunca lo presentaron. Lo que presentaron fue el número de niños que se ha vacunado en Chile, que se ha vacunado en China, que se han vacunado en esos países y que no han presentado ningún efecto secundario. Pero de la situación epidemiológica de nuestro país referente a ese grupo etario, pues no tenemos ningún dato. Mira, vi por ahí extraoficialmente, que no fue presentado por ellos, de que desde que comenzó el COVID hasta la fecha han fallecido creo que 10 niños de 3 a 11 años. Y fue en el 2020. En el 2021 hemos tenido rebrote y un solo no ha fallecido. ¿Y esos niños, doctora, Entonces, habían tenido alguna comorbilidad? Eso es. No sabemos, eran COVID positivos, no sabemos si fue el COVID o fue su problema, alguna comorbilidad que tuviera que haya provocado la muerte en estos niños. Entonces, nosotros, reitero, no nos oponemos a la vacuna, siempre y cuando cumpla con el rigor científico. Bien, doctora. Indiscutiblemente que usted hace mención de la libertad que tenemos en nuestro país, de libres como circulamos, la falta de respeto de muchos ciudadanos que no usan sus mascarillas, el distanciamiento, el lavado de las manos, pero sabemos que sí, con la apertura de la escuela, no es que ha sido la causa principal, sino que ha sido un factor que ha ayudado a que se haga un poquito mucho mayor lo que está sucediendo en cuanto a los casos de infectados, no solo profesores, porque como usted menciona, profesores infectan a los niños, hay casos que niños infectan a profesores. Yo tengo ese caso, que la profesora de mi hija pequeña pues estuvo infectado y tuvieron que lamentablemente hacer lo que se hace, lo que hizo el Ministerio de Salud, hacer un stop, mandar a los niños o ponerlo en otros lugares como se hizo, una medida que por suerte que no siguió propagándose más el virus. Pero tiene factor, el hecho de la apertura de las clases. Pero no así como usted dice, en el sentido de que, claro, doctora, ahora yo le digo, la sociedad no se opone a la vacuna. No, la sociedad no se opone a la vacuna, ya, siempre y cuando cumpla con el rigor científico establecido. Sí, pero hasta ahora, doctora, ningún país ha cumplido con el rigor científico. Por ejemplo, Chile todavía no tiene una evidencia científica.
No, concluyente no. No concluyente, Es entonces. que la Organización Mundial de la Salud no ha oficializado ninguna de las vacunas. No están permitidas, solo de emergencia están usadas, como una forma de emergencia para contrarrestar la pandemia. Pero per se, así, dicho por la Organización Mundial de la Salud, no ha permitido que sea oficializada. Ahora, muy bien, la doctora aclara que ellos no se oponen, pero quieren evidencia. ¿Tiene conocimiento la Sociedad de Pediatría de ese estudio que va a presentar a la FDA de Estados Unidos, la Pfizer? ¿Tienen ustedes algún dato de ello? ¿Que va a presentar? No, ya lo presentó. Ya en Estados Unidos pero tienen otra fase importante ahora del estudio longitudinal en cuanto a las posibles complicaciones. Sí, pero aunque fue aprobada de emergencia, esa vacuna presentó el estudio ya concluyente en sus 3 fases. Y la FDA, que es una agencia de prestigio global, pues dio, aunque de emergencia, dio el aval. Así es. Porque, ¿cuál es la diferencia? Esta vacuna tiene una presentación pediátrica para niños de esa edad. La Pfizer, que 10 microgramos. 10 microgramos, mientras que la dosis de adultos son 30. Pero la otra vacuna disponible en el país es una dosis de adulto, la que les van a aplicar a los niños. Y es la misma que están administrando en los demás países. Pero, y pudiera ser que sí, que sea eficaz. Entonces, pero no tenemos resultados. Usted mencionó que ya para el día 8 de diciembre iniciarán a vacunar. No. Yo no he mencionado fecha. No han dado fecha. No han dado fecha aún. Pero el ministerio no ha dado fecha. No ha dado fecha, pero mi pregunta es, ustedes como Sociedad de Pediatría, si ya hay una logística, si hay una logística programada para iniciar. Es que la Sociedad de Pediatría no dispone. La sociedad propone hacer recomendaciones, pero el Ministerio de Salud es el responsable de eso. La sociedad nada que ver con eso. Después de la pausa, doctora, yo quiero que usted me conteste si en esas reuniones se le presentó el protocolo de seguimiento para aperturar las escuelas a nivel de los niños pediátricos, pero eso es después de la pausa. En Agenda Ciudadana, los miércoles son de economía. Con una mirada distinta del acontecer económico en República Dominicana y en el mundo. Un espacio para analizar desde diferentes ángulos qué es lo que sucede con los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, las remesas y otros fenómenos económicos que afectan la situación de los hogares, las empresas y el gobierno. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los jueves son de medio ambiente, un espacio de reflexión para conocer la actualidad ambiental. Conoceremos las mejores prácticas medioambientales. Hablaremos de economía circular. También sobre sostenibilidad ambiental, cambio climático, protección de los recursos naturales, movilidad sostenible, turismo verde y mucho más. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana, los lunes son de salud, donde trataremos cómo está la salud en nuestro país. Donde además trataremos actualizaciones nacionales e internacionales. Estaremos ofreciendo las orientaciones de las diferentes enfermedades que afectan al país y al mundo sobre la promoción y prevención de las mismas. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud,
política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. En Agenda Ciudadana los martes son de política, una mirada distinta al acontecer político nacional e internacional. Un espacio para mirar críticamente el acontecer político y la discusión reflexiva. Pensar de lo cotidiano de la política para la construcción de un buen vivir. Agenda Ciudadana, un programa informativo conducido por especialistas del área de la salud, política, economía, medio ambiente y cultura. De lunes a viernes a las 7 pasado meridiano por las plataformas digitales de El Nuevo Diario y retransmisión a las 10 pasado meridiano por VTV Canal 32. Estamos conversando con la doctora Luz Herrera, quien es la presidenta de la Sociedad de Pediatría, en tu programa Agenda Ciudadana. Y en Agenda Ciudadana los lunes son de salud. Recordarles que estamos de lunes a viernes, lunes de salud, como dije anteriormente, los martes hablamos de política, los miércoles de economía, los jueves de medio ambiente y los viernes de cultura. Antes de irnos a la pausa, doctora, hicimos una pregunta, que si antes de aperturar las escuelas a nivel de los niños se socializó con la Sociedad de Pediatría el protocolo, considerando que los niños se mueven mucho. Entonces, si hubo una socialización con la Sociedad de Pediatría. No, el protocolo de las escuelas, de apertura de las escuelas, elaborado por el Ministerio de Salud Pública, no fue socializado con la Sociedad de Pediatría. Yo lo conocí luego, que lo descargué. Y pero ustedes como sociedades fueron invitados a revisarlo y a formar parte de su organización. No. Extraño, porque realmente como sociedad y su responsabilidad como tal a nivel nacional, entiendo que una entidad como ustedes debieron ser invitada. Doctora, no, doctora, es importante la unidad y la comunicación en el proceso en que estamos, así como se convoca la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia con el tema de mortalidad materna. Es sumamente importante que también la Sociedad de Pediatría, a la hora de socializar estos protocolos en niños, sea integrada en esta mesa, como lo vemos, que aplaudimos que ha sido integrada en la mesa para la vacunación de estos niños de 5 a 11 años. Así es. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre que así el país lo necesite, o sea que no tenemos eso es importante escuchar de parte de la presidenta de la sociedad, el hecho de que la sociedad está en la disposición de colaborar con el gobierno para que los niños sean vacunados, siempre y cuando, como menciona la doctora, exista la evidencia. Doctora, ¿hay conocimiento de, por ejemplo, China está utilizando el tipo Sinovac? Sinovac es una vacuna que está hecha del virus atenuado, del virus del COVID-19, pero cuando hablamos de la Pfizer BioNTech, sabemos que es una porción genética que se utiliza, el llamado ARN mensajero, hacia el niño, y de repente se supone que esto desaparece, no se queda en el cuerpo, porque ese es uno de los temores que tenía la ciudadanía. No, que no me voy a poner ningún tipo de vacuna, porque otros decían que eso era la marca de qué sé yo cuánto, y sabemos que bíblicamente eso no tiene absolutamente nada que ver con la famosa marca aquella, porque ni es en mano derecha ni es en la frente, es en el deltoide donde se coloca eso, y así a los niños también. Y tampoco es un microchip. Que no llevémonos de eso, porque realmente las vacunas son importantes y debemos vacunarnos. Aquellos que no lo han hecho en su casa, adultos, y los niños, cuando ya sea aprobada o cuando ya se inicie. Yo estoy seguro que el Ministerio de Salud, que no ha iniciado este proceso de vacunación, porque también quizá no tenga lo suficiente, ¿verdad?, como tienen otros países que ya están haciendo las evidencias para iniciar el proceso. Pero sabemos, doctora, Estados Unidos inicia hoy, ¿usted sabía?, a vacunar a sus niños. Sí, así es. Hoy, 15 de noviembre, Estados Unidos inició ya el proceso de vacunación, pero en Estados Unidos fallecieron alrededor de 400 niños por el COVID.
De 5 millones que han sido afectados, casi 470 niños murieron en los Estados Unidos. ¿De qué edad? Eso es importante. La edad, no tengo el dato específico de qué edad, pero si hablamos de niños, podemos hablar menores de 5 años. No, me refiero al grupo complicado. No, porque si hablamos de niñez, la niñez todavía, hablamos de preadolescencia, y que todavía la preadolescencia... Niñez y adolescencia sí. Es lo que cubre la parte infantil, la niñez y adolescencia. Y nosotros justamente eso es lo que pedimos a las autoridades nuestras, esa parte, esas informaciones de las estadísticas, porque si tú ves el boletín, dice 40 y tantos mil menores de 20 años, pero de estos... En Dominicana, 42.000 menores de estos menores de 20 años, ¿cuáles son? De 12 a 20, que esa población es elegible para vacuna actualmente y se están vacunando. ¿Cuántos de estos son los afectados? Porque se cargan todo a la población infantil, pero los de 12 a 20 años hace meses que se están vacunando. Entonces, lo que nosotros pedimos es de 5 o menores de 11 años, cuántos son los fallecidos y en qué condiciones, porque nunca han dado esos datos. ¿Y cuál comorbilidad agregada tenían? Nunca han dicho tenemos tantos niños en cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo llegaron? ¿Dónde se murieron? ¿De qué se murieron? Entonces me explico, doctora, y disculpe que la interrumpa. Ustedes como sociedad de pediatría quieren a nivel epidemiológico saber esas estadísticas de cuántos niños están complicados, cuántos niños han ido a la unidad de cuidados intensivos, que aún el ministerio no maneja esa cifra. Claro, para la decisión de la vacuna, porque yo te digo, la primera reunión nosotros mantenemos la coherencia en esa primera reunión. Sí, estamos de acuerdo con la vacuna, pero necesitamos más informaciones, y las informaciones es para saber si la situación está controlable o no, y si está controlable, cuál es la necesidad de no esperar más evidencia con relación a este grupo etario. Lo importante es que se vacunen, doctor, los adultos. Sí, yo lo que estoy pensando es lo siguiente, doctora. Si nosotros como obstetras permitimos que nuestras embarazadas reciban la vacuna y tenemos un niño intraútero a las 20 semanas, pero hay una importante, la barrera placentaria juega un papel básico e importante en esto, y no es una vacuna directa. Eso no quiere decir que como las madres embarazadas con su bebé lo permiten, la sociedad de pediatría dice, no, pero si es así, podemos permitirlo, porque son dos cosas muy diferentes. Claro, los estudios clínicos son muy diferentes, y la barrera placentaria permite que el paso de la inmunidad del niño, pero es a través de la madre, no directamente al bebé. Pero resulta que en los países donde se está haciendo, yo pude revisar Salvador, Chile, Argentina, que fue una lucha terrible para que Argentina permitiera que se realizara esta vacuna en niños menores de 11 años hasta los 5 años, pero hasta hoy, según las evidencias que yo pude analizar, ha sido muy favorable. Ha sido muy favorable a la población el hecho de recibir estas vacunas, porque yo lo que entiendo como parte positiva de esta jornada de vacunación es evitar la propagación de este virus hacia los adultos. Sí, digo yo, porque como los niños no se afectan de manera tan importante, siempre y cuando no aparezcan esos niños que son asmáticos, que tienen problemas renales o que tengan problemas cardíacos, que sí pueden morir. Eso es lo que usted está solicitando, doctora, que le den esa evidencia de esos niños con una comorbilidad agregada. Sí, los resultados, o sea, los datos de la situación actual en nuestro país, porque como algo que usted termina de decir, los niños son los propagadores, pero ¿por qué usted dice que los niños son los propagadores? Usted habla como una pura pediatra, doctora. ¿Por qué son los niños los propagadores? Pero realmente no son ellos los únicos culpables. Tenemos evidencia para decir eso. Y en estudios realizados referente a eso, en el núcleo familiar, en España, por ejemplo, que por eso mismo de que
los niños son los vectores, así es que le dicen, propagadores del virus, pero se han hecho estudios y resulta en el núcleo familiar, el caso índice ha sido un adulto, no un niño. Entonces, ¿por qué dicen que los niños? Porque son algunos asintomáticos, por eso lo dicen, pero demuéstramelo. Doctora, se ha terminado el tiempo, doctora. No, entonces sí, ya queremos que la doctora Luz Herrera, como presidenta de la Sociedad de Pediatría, sus últimas palabras, doctora, esas madres que están preocupadas, que dicen yo no le voy a poner la vacuna a mi niño, para que ustedes como Sociedad de Pediatría diga sus últimas palabras en esta noche. Mira, les reitero, nosotros como Sociedad de Pediatría no nos oponemos a la vacuna. Simplemente pedimos que nos muestren evidencia de que la situación no está manejable y que por eso hay que tomar esa decisión. El ministerio es quien decide, nosotros simplemente recomendamos y cada padre está en la libertad de decidir lo que quiere hacer. Pero sí nosotros entendemos que las autoridades deben de garantizar los insumos para cumplir el protocolo de prevención, de bioseguridad. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Sí, porque el tiempo lamentablemente implacable. Le damos las gracias a los amigos. No me dejan terminar, pero... Y lamentablemente, doctora. Oiga, la doctora quiere seguir dando una cátedra. No, vamos a invitarla de nuevo. No se preocupe, ella viene de nuevo. Vamos a seguir. Gracias, señores. Y a ustedes invitarlos a que mañana sintonicen Agenda Ciudadana a las 7 de la noche, donde estaremos hablando de política. Buenas noches.